al concepto de forma cuadrática como el concepto del segundo diferencial de una función en n variables, y vimos que gran parte de la utilidad que tenía determinar el signo de una forma cuadrática, lo que nos permitía era determinar qué signo tenía un segundo diferencial, en el entorno a un punto o en todo su dominio. Yo les dije que eso lo íbamos a vincular a dos conceptos básicos. Uno es el concepto de concavidad o convexidad de una función, o de estricta concavidad o de estricta convexidad de una función, y otro es para el cumplimiento de las condiciones de segundo orden para la existencia de un extremo, ya sea un máximo o un mínimo. En ambos casos vos vas a tener que estudiar el signo de un segundo diferencial de una función en el entorno a algún punto, con lo cual el concepto de determinación del signo de la forma, ya sea por los menores principales o por los autovalores, van a ser recurrentes, o sea, van a ser de recurrente utilidad o aplicación, mejor dicho. Así que bueno, el tema de la clase de hoy va a ser estudiar un poco el concepto de concavidad y convexidad. Lo vamos a estudiar primero a partir de lo que es la definición de una función estrictamente cóncava y estrictamente convexa, o cóncava y convexa. Vamos a ver dos criterios: el criterio de la definición en sí misma, que está basada en estudiar una función en el entorno a un punto, para lo cual vamos a usar la definición de concavidad, y después vamos a aplicar el concepto de concavidad o convexidad o mediante el signo de la forma cuadrática. Esa va a ser un poco la clase de hoy. El lunes ya vamos a aplicar esto a los conceptos de extremos. El lunes vamos a ver extremos. Vamos a seguir con el libro de Alfacían y el libro de Bernardello. Lo de la clase de hoy lo pueden sacar de dos lados, de tanto del libro de Alfacían como el de Bernardello. Yo, por una cuestión de simplicidad, voy a utilizar el de Bernardello porque lo tengo de manera digitalizada, que ustedes lo deben, hoy se los cargo. ¿Verdad? Hoy vamos a empezar con la sección 2 del libro este de Bernardello, Casparri, etcétera, que es el que estudia concavidad y extremos. ¿Verdad? Yo se los voy a adjuntar. Uso es en realidad por una cuestión de que al estar ya digitalizado, no tengo que andar escribiendo tanto en papel, y eso facilita mi trabajo y el de ustedes para visualizarlo mejor. Pero no obstante, en el libro de Alfacían esto está mucho más exhaustivo. El lunes, seguramente cuando terminemos de ver extremos, vamos a aplicar algunos conceptos, vamos a hacer muchas aplicaciones económicas, de las cuales yo les voy a ir pasando los papers que vamos a usar. Algunos ya los tienen todos ustedes, porque están en la carpeta de archivos que les mandé sobre papers míos, pero igual anteriormente les voy a decir cuáles de ellos vamos a usar, así los pueden leer. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Tienen Pablo, una pregunta. Sí. El libro, ¿cómo se llama? De Sí. Alfa Chiang, ¿puede ser capítulo Sí. 11? A ver, habría que ver el caso de varias variables de elección. Ahí hay dos, sí, está el de... Sí, el capítulo 11, sí, creo. Ok, para saber nada Yo no más. lo tengo ahora acá, pero es el caso de más de una variable de elección, donde utiliza los conceptos de extremos libres y condicionados, y empieza vinculando los extremos libres, los signos, a la forma cuadrática, sí, sale de ahí. Y de ahí, Dale, bueno, gracias. ahí van a haber muchas más aplicaciones, porque formalmente de la parte de extremos libres, que es lo que vamos a ver el lunes, vamos a ver 3 o 4 aplicaciones económicas formales. Una va a ser la maximización de beneficios de la empresa competitiva, y vamos a estudiar un poco con el caso de la Cobb-Douglas. La Cobb-Douglas, que quizás la habrán estudiado en análisis 2, acá la vamos a volver a estudiar, pero de manera mucho más exhaustiva. Vamos a ver que la Cobb-Douglas tiene varios problemas, entre ellos porque no es una función estrictamente cóncava, con lo cual eso va a generar varios problemas para la optimización. Entonces, bueno, a partir de ahí va a haber que hacer ciertos arreglos, etcétera, para que el problema de optimización se logre alcanzar. Y después vamos a volver a la estática comparada. O sea, la semana que viene, una vez que veamos el concepto de extremos libres, lo vamos a aplicar a la economía, y vamos a aplicar también estática comparada, ¿no? Porque vamos a querer ver cómo cambia un máximo o un mínimo cuando cambian variables que son exógenas, ¿no?
vamos a recurrir otra vez al teorema de la función implícita, etc. O sea que volvemos para atrás para volver a aplicarlo hacia adelante. Bueno, vamos ahora entonces, como les comentaba, esto va a ser lo que voy a presentar ahora es la sección 2 del libro de Bernardello, que hoy mismo se las estoy cargando, en la cual tenemos los conceptos de concavidad y los conceptos de extremos, todo en una misma sección. ¿Está? Extremos libres y condicionados. Además hay ejercicios numéricos. Yo voy a presentar algunos ejercicios numéricos. Por lo general yo no soy de usar ejercicios numéricos. Pero bueno, porque voy directamente al modelo. Pero en esta oportunidad, dado que estamos sin muchas clases prácticas, porque bueno, las cosas es un contexto de emergencia, voy a usar algunos ejercicios numéricos del libro para, por lo menos, que ustedes tengan una idea de manera práctica, un ejemplo de, digamos, de resolución. No obstante, de nuevo, acuérdense que el fin de digamos, de todas las clases teóricas es la interpretación de modelos económicos. ¿Tá? Bueno, voy entonces a la sección 2. Sección 2. Bueno, como les comentaba, la sección 2 tiene por nombre, de las listas de espera, si las admito. Como bien, la sección 2 tiene como nombre optimización. No obstante, ya les digo, para analizar previamente la optimización tenemos que ver lo que vamos a la clase de hoy, que es el concepto de concavidad y convexidad. Bueno, vamos entonces, después de estos elementos topológicos, vamos a definir qué son funciones cóncavas y qué son funciones convexas, ¿tá? O mejor dicho, qué son las funciones cóncavas, estrictamente cóncavas, convexas y estrictamente convexas. Hay conceptos un poco más avanzados como son los de cuasi-concavidad. Yo los voy a mencionar por arriba hoy, están en el libro, pero los que más nos va a focalizar son los de concavidad y estricta concavidad o convexidad y estricta convexidad, porque son los que vamos a necesitar para la optimización. Entonces, lo primero que definimos es una función que va de un dominio D a reales. D es un conjunto convexo no vacío. Básicamente un conjunto convexo es que yo puedo unir cualesquiera de los puntos del conjunto y la combinación lineal de esos dos puntos pertenecen al conjunto. La definición de conjunto convexo está arriba, para que la vean. Para los fines de lo que estamos haciendo ahora, lo único que necesitamos saber es eso. ¿Tá? Esa función D, que parte de un dominio D, que pertenece, como verán, a Rn, o sea, yo puedo tener una función en n variables. Bueno, tengo que admitir gente todavía que está llegando, al estilo de las que estuvimos viendo hasta ahora, f de x1, x2, x3, xn. Ese dominio R, que pertenece a Rn, que es D, es un conjunto convexo. De nuevo, un conjunto convexo es todo aquel que yo puedo, mediante una combinación lineal de dos puntos cualesquiera, asegurar que esa combinación lineal, digamos, el resultado de esa combinación lineal pertenece también al conjunto. ¿Tá? Es simplemente eso, el concepto de conjunto convexo no vacío. Bueno, tenemos que definir qué es una función convexa, estrictamente convexa, cóncava y estrictamente cóncava. Como les comentaba, antes de usar o de utilizar la definición de la matriz hessiana que vimos en la clase pasada para ver el signo del segundo diferencial de la función en el punto, tengo que ir primero a la definición estricta de lo que es una función convexa, para lo cual necesitamos el análisis gráfico, digamos, o geométrico,
formalmente la definición que vamos a ver acá es geométrica. Y nos dice que, dados cualquiera de los puntos X, Y, la verdad que esto está bastante medio flojo explicado, pero les voy a contar qué dice esto. Esta primera línea lo que me dice es, si vos tenés una función cualquiera, ¿tá? Ponele que pertenezca a R2, no sé, o a R, y vos combinás linealmente dos puntos X, Y del dominio, ¿tá? Una función se dice que es convexa si la imagen de la combinación lineal, ¿tá? La combinación lineal, antes que nada, se da con un escalar alfa, o sea, un escalar alfa que está entre 0 y 1. Ponele que tenés dos valores de X, los combinás linealmente con un escalar alfa, y eso te da un valor, un valor no medio, sino un valor entre X e Y, ¿no? Eso se llama combinación lineal. Entonces, la función será convexa si la imagen de la combinación lineal, que sería esto, f de alfa x más 1 menos, perdón, f de lambda x más 1 menos lambda y. Por lo general, el escalar le ponemos alfa, pero acá tiene lambda. Bueno, si la imagen de esa combinación lineal está por debajo o igual a la combinación lineal de las imágenes, que sería lambda f de x más 1 menos lambda f de y, en ese caso, se dice que y acá creo que se entiende, para el entorno de los valores que están entre x e y, o sea, para el entorno x, y, esa función es convexa. ¿Tá? Si en cambio la desigualdad se da en sentido fuerte, o sea, si la imagen de la combinación entre x e y, esa combinación lineal es, de nuevo, una combinatoria de una ponderación de lambda por x más 1 menos lambda por y. Recordemos que lambda está entre 0 y 1, y en este caso lambda no puede ser 0 ni puede ser 1, o sea que ahora tenemos un valor de los escalares que no incluye los límites. Si la imagen de la combinación lineal está por debajo totalmente de la combinación de las lineal de las imágenes, ¿no? La imagen de la combinación lineal por debajo de la combinación lineal de las imágenes, entonces se dice que la función f es estrictamente convexa. Ahora es estrictamente convexa porque eliminamos la posibilidad de que la combinación lineal se iguale a la imagen de la combinación lineal. Entonces, en ese caso se dice que f es estrictamente convexa entre los valores x, y. Recordemos, no en cualquier lugar, entre los valores x, y. Recordemos que x, y son dos valores cualesquiera que pueden ser un número real o un conjunto de números reales. Todo va a depender de cómo está definida la función, ¿no? Si va de R a R, será un valor numérico. Si va de R2 a R, serán unas coordenadas cartesianas de los puntos. Si va de R3, serán coordenadas cartesianas pertenecientes a un vector de R3. Eso va a depender de la función. Pero la definición en sí siempre va a ser la misma. La convexidad se da cuando la imagen de la combinación lineal entre dos coordenadas cualesquiera del dominio está por debajo, totalmente por debajo o parcialmente por debajo de la combinación de la lineal de las imágenes. Ahora vamos al concepto de concavidad. La concavidad requiere lo inverso, ¿no? Se dice que ahora una función f será cóncava en el dominio D si para dos valores, cualesquiera x, y, o sea, otra vez estamos trabajando en una interpretación geométrica, estamos definiendo la concavidad o la convexidad de manera en un entorno. En este caso, diremos que es cóncava si entre el entorno x, y, la combinación lineal entre x, y, definida como f de alfa x más 1 menos alfa y, bueno, perdón, esto es lambda x más 1 menos lambda y. Si este f, que es la imagen de la combinación lineal, está ahora por arriba y en los límites, o sea, es mayor o igual a la combinación lineal de las imágenes. O sea, si se da lo opuesto acá, se dice que la función f es cóncava en el entorno A, digamos, no el entorno, sino en el segmento, ¿verdad? En el segmento XY. Y si esta desigualdad se diera
fuerte, o sea, si es mayor, otra vez para un lambda ahora 0,1, o sea, uno ahora no permite que lambda sea 0 y 1, de manera tal que uno evita la posibilidad de que sean iguales. No pudiendo ser iguales y cumpliéndose esto con mayor, se dice que la función f es estrictamente cóncava para el segmento o para, digamos, el intervalo, mejor dicho, xy o xy. Bueno, vamos a aplicar esto. Primero vamos a ver un poco la definición geométrica que da el libro, después vamos a ver unos casos que también da el libro y después les voy a mostrar algunos casos que les di yo. ¿Se acuerdan que en la última clase les comenté o les dije o les insinué que diferenciaran? No sé si lo hicieron. Yo, en la última clase les di 3 funciones Cobb-Douglas y les dije que por favor hagan el segundo diferencial. ¿Lo llegaron a hacer? ¿Se acuerdan que les di? Les dije, hagan el segundo diferencial de x por y, de raíz de x por y y de x por y al cuadrado, o sea, x por y cuadrado todo. Les dije que esas 3 funciones son funciones básicamente de la familia de las potenciales, de las cuales vamos a estudiar hoy la concavidad. Vamos a aplicarlo a esto. Bueno, vamos entonces a la definición de lo que es una función convexa, estrictamente convexa, que se definiría de esta manera. Este gráfico que está acá está especificando, está evaluando, está analizando una función f de x, ¿ya? Como ustedes verán, que vamos a ver es estrictamente convexa. Entre nosotros, la convexidad y la convexidad o la estricta convexidad en el plano xy, en un plano de R, es aquella función en la cual la cuerda, como ustedes ven, siempre está por arriba del arco. O sea, la función, el arco de la función en sí misma, está siempre por abajo del arco, del segmento que une 2 puntos de la función. Y veamos por qué. Primero, veamos cuáles eran las definiciones de convexidad. Se decía que una función era convexa si entre 2 valores cualesquiera del dominio, la combinación lineal, la imagen, perdón, de la combinación lineal, la imagen de la combinación lineal, esto, ¿tá? Era igual o estaba por debajo de la combinación lineal de las imágenes. Y decíamos que era estrictamente convexa cuando estaba totalmente por debajo, que es la definición que viene después. ¿Tá? Veamos qué pasa acá. Si esta es la función f de x, en el eje de las ordenadas tenemos a f, en el eje de las abscisas tenemos x. En realidad no tenemos x, no sé qué tenemos. La verdad que este gráfico lo podríamos modificar un poco, porque acá le pone x e y. Se supone que podrían haber puesto x1 y x2. Hubiera sido más prolijo. Pero bueno, digo porque uno tendría que definir qué variable va acá abajo en el eje de las abscisas, pero dejémoslo de lado. Imaginemos que esta función tenemos 2 valores del dominio. El dominio puede ser, no sé, trabajo. Y el eje de las ordenadas, producto total del trabajo. ¿Se acuerdan de la micro? Producción, trabajo. Bueno, si combino 2 valores cualesquiera del dominio, como son x, que está acá, y acá, lo primero que veo que es que para x yo tengo un f de x que está acá. ¿Van entendiendo hasta acá? E y tiene su imagen acá como f de y. O sea, lo primero que tengo es una función continua, como verán, donde, por definición del conjunto convexo, toda combinación lineal entre valores del dominio pertenecen al dominio. Esa definición es la definición de conjunto convexo, de manera tal que combinar linealmente x e y, ¿qué sería hacer? Bueno, imaginemos que estamos combinando linealmente x e y con un escalar que está entre 0 y 1 sin ser 0 y sin ser 1. ¿No? Bueno, tenemos que probar qué pasa con esta función. Si es convexa, estrictamente convexa o qué. Esta es una función, como vamos a ver, estrictamente convexa. Pero veamos por qué. ¿Dónde encontramos la imagen de la combinación lineal? Fíjense, la imagen de la combinación lineal está acá. Miren. Tengo x, tengo y. Acá tengo el f de x, que es la imagen de x. Acá tengo el f de y, que es la imagen de y. Si combino linealmente x e y, y los combinara con un escalar,
que está entre 0 y 1, el escalar es lambda, supongamos que lambda vale, no sé, 0,4, 0,5, 0,6, ¿está? En este caso está más cerca de 0,5, ¿no? Se dan cuenta que la combinación lineal me queda un poquito más a la derecha del valor medio del segmento XY. ¿Entienden eso? ¿Se entiende que está un poquito más a la derecha? Si vos hubieras combinado X e Y de manera igual con un escalar de 0,5, te quedaba la media, ¿no? Si vos, de nuevo, chicos, si ustedes combinan linealmente dos valores cualesquiera y lo combinan con un escalar de 0,5, ¿qué es lo que obtienen? La media del segmento, ¿o no? ¿Van entendiendo? ¿O estoy hablando muy solo? ¿Sí o no? Sí. Acá lo estás combinando con un, qué sé yo, con un 0,6. Te quedó este valor. ¿Dónde está la imagen de ese valor? De alfa, de lambda, perdón, de lambda x más 1 menos lambda y. Está acá. Está acá. ¿Ahora qué hago? Ahora hago la combinación lineal de las imágenes. Combinar linealmente las imágenes implicaría multiplicar a f de y, que es este valor que está acá, y multiplicar a f de x, que es este valor que está acá, por un alfa, en este caso un lambda, el mismo lambda que está acá, y por un 1 menos lambda. O sea, recordemos, ¿por qué el complemento de lambda es 1 menos lambda? Porque estás combinando linealmente, ¿no? Estás buscando un escalar que está entre 0 y 1. Entonces, para este caso particular, la imagen, la combinación lineal de las imágenes entre f de y y f de x se encuentra acá arriba, este valor, que es justamente la que está en el segmento. ¿tá? La combinación lineal de las imágenes siempre va a estar en el segmento que une los puntos. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que la imagen de la combinación lineal, lambda f de x más 1 menos lambda de f de y, está totalmente por encima de ¿qué? De la imagen de la combinación lineal. ¿tá? Volviendo a la definición, si la función es estrictamente convexa, los segmentos no pueden tocar la gráfica salvo en los extremos. Y fíjense que en este segmento, en los extremos, únicamente está tocando la gráfica. Si fuera sido convexa, a secas, en algún momento la función se tocaría con el segmento. ¿Se entiende lo que quiero decir? La función se hubiera podido tocar en algún momento con el segmento. ¿Qué quiere decir eso? Que la función en algún momento tenía un tramo lineal. Si la función hubiera tenido pendiente negativa y en algún momento hubiera tenido un pedacito de tramo lineal, en ese caso el segmento podía en algún momento tocar a la función, pero en este caso no lo toca en ningún punto, con lo cual esta es una función estrictamente convexa. Vamos ahora a una función estrictamente cóncava. Ahora más abajo van a ver dos grafiquitos de lo que es una función convexa o cóncava a secas, o sea, la que tiene tramos lineales, lo que les contaba antes. Pero vamos de apartes. Vamos acá. Vamos a ver que esta es una función estrictamente cóncava. Cuando la función es estrictamente cóncava, el arco de la función entre dos puntos, o sea, el segmento que une la función entre dos puntos, está siempre por debajo de la función. Siempre por debajo. Esto obviamente que es una definición gráfica. ¿tá? Dentro de un rato vamos a ver que cuando vos tenés funciones que no son representables en un eje de coordenadas cartesianas, como puede ser una función que va de Rn a R, ahí no podés graficar. Ahí tenés que ir a una definición mucho más general, que va a ser justamente la definición mediante el uso de los menores principales, o digamos del signo de la forma cuadrática. ¿tá? Pero bueno, esta función está representada en el plano de las coordenadas cartesianas, y otra vez, acá tengo x, acá tengo y, combinamos linealmente x e y, de manera tal que la combinación lineal entre el segmento x y viene dada por este valor, que es lambda x más 1 menos lambda y. Buscamos dónde está la imagen de esa combinación lineal, o sea, el f de este valor está acá. Acá. Este es el f de ese valor. ¿tá? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora buscamos la combinación lineal de las imágenes, que sería ser lambda por f de x más 1 menos lambda por f de y, que en el caso de una función estrictamente cóncava, el valor que resulta de combinar linealmente las imágenes me da por debajo, fíjense este valor, que es el valor medio en el segmento, perdón, no el valor medio en el segmento, sino el valor, el punto resultante a la combinación lineal
en el segmento, que es este, tiene un valor siempre inferior a la combinación lineal, a la imagen de la combinación lineal de la función. O sea que esta función cumple con las características de ser una función estrictamente cóncava. ¿Cuál es? Una función en la cual siempre todos los puntos del segmento que unen las coordenadas que combinaste linealmente están siempre por debajo de la función. La función solamente toca al segmento en los puntos extremos. Y acá, que era un poco lo que les comentaba, vemos dos ejemplitos de esta sería una función convexa. Fíjense, si yo hubiera unido un punto como este acá, todos los puntos me quedaban arriba de la función. Ahora, para este valor, para este segmento, ¿qué hubiera pasado? Si combinaba linealmente este punto con este punto, ¿qué pasaba? Hubiera tenido un tramo lineal. ¿Qué significa esto? Para algunos pedazos de la función esta, la cuerda está por debajo del arco. Para otros coinciden, con lo cual eso implica que tenés una función convexa. En algunos puntos, la imagen de la combinación lineal y la combinación lineal de las imágenes coinciden. Para otros, la combinación de las imágenes está por arriba. Este que está acá te está mostrando un caso de la función cóncava. La función cóncava, ¿qué pasa? La función cóncava es tal que el segmento entre dos puntos cualesquiera de la función está por debajo o coincide con la función. Fíjense, si hubiera combinado linealmente este punto con este punto, me quedaba que la combinación lineal de las imágenes y la imagen de la combinación lineal coincidían. Si hubiera expandido el segmento, que hubiera tenido, por ejemplo, para este punto y este punto, me quedaba que la cuerda estaba por debajo de la función. O sea, cuando la cuerda está por debajo de la función o coincide con ella, tenemos una función cóncava. Bueno, me está quedando, que no sé si el libro tiene, pero vos podés tener funciones que son cóncavas y convexas a la vez, o sea, que tienen tramos en los cuales la función crece decrecientemente y en otros crece crecientemente. En ese caso, vamos a ver, son funciones que son cóncavas y convexas a la vez. O sea que estarían catalogadas como funciones que no cumplen de una u otra manera ninguno de los 4 requisitos que vimos acá. ¿Ah? Pablo, te hago una pregunta. Sí, En ambos casos, cuando hacías las funciones, tanto con concavidad como convexidad, hay un igual. ¿Qué pasa claro. si estás en ese número igual? Pues justamente, para ese número igual es cuando se... Bueno, a ver, el número igual, el número igual, el número igual, si se cumplen los extremos, mira, el número igual se cumpliría en los extremos, pero por definición de estricta concavidad, los extremos no están incluidos porque el lambda está entre 0 y 1 de manera que Sí, sin abierto. incluir. Claro. Entonces, si vos lo incluyeras, estarían los extremos solamente coincidiendo con la función. Cuando ocurre eso, la función es estrictamente cóncava o estrictamente convexa. Ahora, cuando vos tenés puntos de la recta que se unen con la función que no sean extremos, en ese caso tenés funciones cóncavas o convexas, no estrictamente cóncavas. Mira acá. Acá tendrías puntos de este tramo lineal que coinciden con la función, con lo cual la cuerda y el arco acá y acá coinciden. ¿Me entendés? Pero si vos Claro, pero mi pregunta es, si yo sin hacer el gráfico sí, lo hago, a mí me va a dar una igualdad. Entonces no voy a saber si esa igualdad pertenece al sí, cóncavo o convexo. bueno, en ese caso, esperá, tenés razón, toda la razón del mundo. Si te da con igualdad, que es lo que vamos a ver ahora, vos tenés que ampliar el... O sea, a ver, muy sencillo. Si vos tenés una función lineal es cóncava y convexa a la vez. Es claro. Ujú. O sea que yo de una función lineal no puedo decir si es cóncava o convexa en términos de ese intervalo. Está bien. Si te da con igual, la función es cóncava y convexa a la vez. Vamos a ver que hay muchos casos como esos. No sé si Ok, se entendió. perfecto. Cuando te Sí, da sí. igual, cuando te da directamente igual, vos decís que en ese intervalo la función cumple con que es cóncava y convexa. Después tenés que ir probando qué pasa para otros intervalos, porque por ahí la función es indefinida, etcétera. Pero una función lineal va a ser cóncava y convexa a la vez. Claro, es un caso que vamos a ver dentro de un rato con la función Cobb-Douglas. La función Cobb-Douglas lamentablemente va a ser cóncava y convexa a la vez.
lo cual no implica que sea indefinida, ojo. Hay funciones que son indefinidas cuando son estrictamente cóncavas para un caso y estrictamente convexas para otro. Cuidado, cuando ocurre eso, la función es indefinida. La linealidad me permite afirmar que la función es cóncava y convexa porque cumple con los dos requisitos, pero la linealidad implica que siempre se da con igual. Está buena tu pregunta. Si siempre se da con igual, en ese caso particular tenés lo que sería en R, en R, funciones lineales. Bueno, vamos a ver unos ejemplos. Esta función es coseno de x, ¿no? Ustedes saben que coseno de x es una función que en todo el dominio, entre 0 y 2pi, es cóncava y convexa. O sea, perdón, es el caso de antes. La función coseno es una función circular. Ustedes saben que tiene tramos cóncavos y tramos convexos. Con lo cual, si yo la estudio en todo el intervalo, digamos, cíclico, que es 0, 2pi, la función es indefinida. Indefinida significa que es a veces estrictamente cóncava y a veces estrictamente convexa. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice, no es cóncava ni convexa en 0, 2pi. Pero, y hasta el tema, si vos la estudias entre 3 medios de pi y pi, ¿se acuerdan? 3 medios de pi y pi, ¿qué pasa? La función es estrictamente cóncava, ¿no? Es la partecita de la función que va a cortar hasta 2pi, donde, ¿se acuerdan? Es así esto, la función en ese intervalo, ¿a dónde va? De 0 a 1 en un pedazo que es estrictamente cóncavo. Yo les pregunto, ¿en qué tramo de 0 a 2pi podemos hablar que la función sería estrictamente convexa? ¿Se acuerdan de la función coseno? A ver, díganme, alguno que me diga dónde podemos afirmar que esa función, qué tramo de 0 a 2pi me permite afirmar que la función es estrictamente convexa. ¿Cuál se les ocurre que es? Chicos, de 3 medios de pi a 2pi, la función está pasando de 0 a 1, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo voy de pi a 3 medios de pi? ¿Qué pasa con la función? Ahí es convexa. Claro, va de -1 a ¿dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No, de -1 sería de Sí. 1. No, pará. Si yo voy a ver, de 3 medios, acordate, la función parte de 1, parte a 0, parte a -1, parte a 0 y parte a 1, ¿o no? Sí. Es coseno. Este tramo es el tramo que va de 0 a 1. Si vos lo analizás de pi a 3 medios de pi, es la partecita estrictamente convexa que va de -1 a ¿dónde? A 0, ¿o no? Sí. Ahí es estrictamente convexa. ¿Me entendés? O sea, esta función tiene una parte estrictamente cóncava, una parte estrictamente convexa. ¿Ah? Una parte estrictamente cóncava y así va cambiando. Bueno, esta es más fácil de analizar. Imaginemos la función x a la alfa. Es una función potencial, que la definís entre 0 y infinito. Por ejemplo, una típica función que uno usa en economía para definir la función de producción con un insumo variable, ¿cuál es? Raíz de x. O sea que si x estuviera entre 0 y 1, ¿tá? Vean esta primera definición. Si x estuviera entre 0 y 1, ¿qué te da f de x si es x a la alfa? De nuevo, raíz de x, ¿cómo es? Es una función que es claramente como. Chicos, raíz de x es una función que está definida en los reales positivos, ¿no? ¿No es una función estrictamente cóncava, acaso? ¿No es una función que va creciendo decrecientemente? ¿Está? ¿Qué pasa con x si es mayor a 1? ¿Qué sé yo? Se me ocurre poner x al cuadrado. Hace x al cuadrado. X al cuadrado, si lo definís para valores positivos, es una función estrictamente convexa, ¿no? Es una función así, que por donde vos la mires, crece crecientemente. O sea que si alfa fuera mayor a 1, te queda una función estrictamente convexa. Es obvio que yo no estoy usando este criterio sin hacer combinaciones lineales, pero si querés vos podés agarrar cualquier combinación lineal entre dos puntos cualesquiera de esa función y calcularlos. Y por último, si alfa fuera 1,
la función es cóncava y convexa a la vez, y ahí vamos a lo que dijiste vos antes, que es que en ese caso me quedaría siempre que la combinación lineal de las imágenes y la imagen de la combinación lineal siempre te da lo mismo, ¿está? ¿Por qué? Porque te queda x. Si vos agarrás dos valores cualesquiera de x, si y es igual a x, ¿qué te queda? Una recta de 45 grados. Imagínate, ¿no? F de x igual a x. ¿A qué me suena eso? A una recta de 45. En una recta de 45, cualquier combinación lineal que hagas entre los puntos de los valores de x me queda igual a la combinación lineal de esos dos puntos. Bueno, ese es un ejemplo. La de x al cubo, invito a que la hagan en su casa. X al cubo es una típica función cúbica que tiene un tramo de crecimiento creciente y un tramo de crecimiento decreciente. Para los que se acuerdan, la función de costos es típicamente una función cúbica. ¿tá? La función de costos que tenía un tramo de crecimiento decreciente y después un tramo de crecimiento creciente. Entonces, la función x al cubo lamentablemente te va a dar que para algunos tramos va a ser estrictamente convexa y para otros tramos va a ser estrictamente cóncava, en el dominio que va de 0 a infinito. Bueno, acá hay un ejemplito que me gustaría que vean, porque este es un ejemplo más abstracto. Me gustó este ejemplo que es más abstracto. ¿Me van siguiendo, che? Porque me veo medio solo. Entre que el día está feo y que este tema es medio molesto, ¿van siguiendo? ¿Ven en la aplicación 6? ¿Sí? Sí. La aplicación C está buena. Yo la vi hoy, me gustó. Hoy no va a ser, porque hoy es muy temprano todavía, pero la vi. Y me gustó porque es una función abstracta. Suponete que yo te doy una función AX más B. A priori es una función lineal, ¿no? Tenemos que demostrar que una función lineal es cóncava y convexa a la vez, que era un poco lo que planteabas vos antes. ¿Cómo lo hace acá? Lo hace de manera más prolija. Entonces, ¿qué hace? Supongamos que tengo dos valores, x y. Otra vez, ese x y es medio confuso. Tendría que haber usado x1 y x2, porque si la función la pone como ax más b, tendría que haber usado x1 y x2. Pero bueno, como empezó hablando de x y antes, tiene que hacer x y ahora. Entonces, bueno, supongamos que tenemos un escalar que está entre 0 y 1. ¿Qué tenemos que hacer? Primero tenemos que hacer cuál es la imagen de la combinación lineal entre x e y. Entonces, ¿qué hace? Queda un minuto, sí. Vayan mirándolo, gracias. ¿Qué hace? F de alfa x más 1 menos alfa y. ¿Qué sería hacer? Miren esto. Sería hacer A por la combinación lineal entre x e y, que es hacer A por alfa x más 1 menos alfa y. ¿Está bien hasta ahí? Queda un minuto, quiero que lo vayan viendo. Más B. ¿Sí? ¿Eso qué me da? Eso me da que distribuyendo, eso es, creo que una. Vamos de nuevo acá. Creo que había alguien para admitir. Admitir. Bueno. Vamos de nuevo al chat ahí. Vamos de nuevo acá. Miren, entonces, quedamos en esto. Combinamos x e y linealmente. Combinar linealmente x e y es hacer, bueno, es hacer alfa x más 1 menos alfa y ver cuánto vale eso si lo aplico a esta función. Entonces, el a por la combinación lineal entre los dos puntos más el b distribuyendo me da a alfa x, perdón, a lambda x más más 1 menos lambda ahí, que es esto, más b. Bueno, ¿qué hace ahora? Desarrolla esto. ¿Y qué tenemos que hacer después? Bueno, acá dice, ¿qué tenemos que hacer después? Yo, boludo, a mí me preguntás. Hay una, bajen el volumen, por favor.
Sí, te estoy preguntando a vos porque es muy sencillo. Tenés que hacer tenés que combinar linealmente las imágenes. ¿Qué imágenes tenés que combinar linealmente? Si te estoy dando AX más B, tenés que hacer alfa o gamma, o en este caso lambda, por AX más B más 1 menos lambda por esto. ¿Y qué te da esto? Esto es un ejercicio de secundario. Distribuir. Tenés un escalar lambda que tenés que utilizarlo para combinar AX más B. Entonces, ¿qué haces? Lambda a x más b más 1 menos lambda a x más b. Si distribuís, ¿qué te da? Lambda a x, que es lo que tenés acá, más lambda b. Profe, una pregunta. En el renglón de arriba puede ser que agregó lambda b menos, o sea, más lambda b y menos lambda b. Hay justo Sí, ahí. sí, esto se simplifica, sí, queda claro. Sí, Ah, ok, ok. Perfecto. sí, el Era paso eso. está mal. Bueno, obviamente que llegás exactamente a lo mismo. Llegás exactamente a lo mismo que tenés arriba. O sea que combinando linealmente a x más b, buscando su imagen, llegás exactamente a la imagen de combinar a x más b entre, o con los escalares, lambda y 1 menos lambda. Bueno, acá hay otro ejemplito más, que es lo mismo con módulo. Acá hay otro ejemplo que quiero que lo vean, el de x por y, x1 por x2. Este lo voy a mostrar ahora de manera un poco más extensiva en una hojita que armé, porque les comentaba que este se los había dado para hacer a ustedes. Yo les di de la clase del lunes, les di para hacer 3 estudios de funciones, el de x por y, el de x por y al cuadrado y el de raíz de x por y. Este sería el Profe, caso de x por y. Este sería el x por y, o sea, si decimos esta función, x1 por x2, vamos a ver que no es cóncava ni convexa. Y acá hay un poco de imaginación de ustedes para verlo, ¿no? A ver, en este ejercicio que está acá, ax más b definida en un plano x, y es una función lineal, con lo cual no hace falta tener demasiada imaginación para darte cuenta que combinar linealmente dos valores del dominio, buscar su imagen y ver cuál es la imagen o la combinación lineal de las imágenes me va a dar lo mismo. Yo te pinto esta función. A ver, x1 por x2. Si vos tuvieras que graficar x1 por x2 en el plano x2, x1, ¿qué tipo de trayectoria te da esa función? Yo les pregunto, a ver, esto es análisis 1, ni siquiera análisis 1. Yo te doy, graficame las curvas de nivel asociadas a x1 por x2. ¿Qué tipo de curvas de nivel tenés en una función x1 por x2? no son rectas. No, Sí. Ah. hipérbolas son. A ver, si f valdría 1, 1 igual x1 por x2, x valdría 2, ¿qué te da? 2 igual x1 por x2, con lo cual, si vos graficás x2 en función de x1, las curvas esas te van a quedar hipérbolas equiláteras que irían entre x2, x1 positivo y x2, x1 negativo, con lo cual esta función, a priori, si vos la mirás sin darte mucho cuenta de la definición de lo que es concavidad, convexidad, te da que es cóncava y convexa, porque para algunos tramos va a ser cóncava y para otros convexa. Igual ahora lo vamos a probar, pero el método que vos usás es exactamente el mismo. Pero alguien me quería hacer una pregunta. No, era yo, pero como que para terminar de cerrar bien el concepto, en el ejemplo C, o sea, yo como sé que no es cóncava ni convexa, o sea, es cóncava y convexa, quiero decir, porque Da igual. o sea, es coincidente con la función. Perfecto. Ok, ¿Sí? ya, eso era. Vos Gracias. nunca, o sea, en esta función vos nunca vas a lograr que la cuerda esa, o sea, que la línea recta que une dos puntos de la función esté ni por arriba ni por debajo, siempre coinciden, Claro. porque la función lineal coinciden. Fíjate que era el caso que yo les di acá. El caso que yo les di acá, era como por ejemplo el de la recta de y igual x, o sea, te va a dar siempre igual. En este caso es una función, digamos, representativa por la pendiente A y la ordenal origen B. Entonces, de nuevo, cualquiera sea AB, que es lo que estás demostrando acá, cualquiera sea AB, te va a quedar que la combinación, la recta,
coincide con la cuerda de los valores que vos estés uniendo. Bueno, pero Claro. vamos ahora a la otra forma de encontrar o de definir una función estrictamente cóncava o estrictamente convexa. Acá tenemos que recurrir a, otra vez, la definición de forma cuadrática. Formalmente, vos en análisis 1, ¿qué veías? Cuando estudiabas una función cóncava y convexa, ¿cómo lo hacías? ¿Cómo hacías? A ver, en análisis 1, ¿cómo definías la concavidad o convexidad de una función? Por el vértice. No, algo más fácil. Pensarlo mediante el uso del cálculo diferencial, porque lo que estamos viendo acá, no lo dije, ¿no? Pero la segunda parte, esta segunda parte para definir relaciones de concavidad y convexidad, tiene que ver con diferenciabilidad. ¿Ah? O sea, Por Es la el con el derivada signo. segunda. Claro. La parte anterior era una definición puntualmente gráfica. ¿Qué significa? Vos querés buscar la definición exacta de una función convexa o cóncava, o estrictamente cóncava y convexa, es una definición gráfica y es válida para un intervalo de valores. ¿Entendés? Es más, vos podés tener una función no diferenciable ahí y lo podés averiguar. Ahora, el criterio que vamos a ver ahora está asociado a las reglas de diferenciabilidad. Entonces, como bien dijeron por ahí, en análisis 1 vos mirabas la concavidad o la convexidad de la función mediante la derivada segunda. Exactamente, la derivada segunda te decía que si era negativa en el entorno a un punto, esa función en ese entorno a ese punto era que crecía crecientemente, o crecía decrecientemente o decrecía crecientemente. Si en cambio la derivada segunda era positiva, eso te decía que la función era convexa. ¿Por qué? Porque o crecía crecientemente o decrecía decrecientemente. Bueno, acá pasa lo mismo. Lo que pasa que una derivada segunda es sinónimo ¿de qué? ¿De un segundo qué? diferencial. Claro, de un segundo diferencial. Sí. Cuando vos derivabas por segunda vez, lo que hacías en una función de una variable era calcular el segundo diferencial. Ahora bien, si yo tuviera más de una variable, el segundo diferencial ya no es una derivada segunda sola, es un conjunto de derivadas segundas, para los cuales, si yo quiero calcular el signo de un segundo diferencial ahora, necesito recurrir a lo que vimos en la clase pasada. Por eso les di la clase pasada el concepto de vincular al signo de una forma cuadrática, o mejor dicho, vincular a una forma cuadrática como un segundo diferencial. Entonces, vamos a aplicar eso. Recuerden que vimos que cuando una forma cuadrática era negativa o definida negativa, se daba que el segundo diferencial era negativo. Si la forma cuadrática era semidefinida negativa, el segundo diferencial era no positivo. Cuando la forma cuadrática era definida positiva, el segundo diferencial es positivo. Y cuando la forma cuadrática era semidefinida positiva, el segundo diferencial era no negativo. No positivo. Bueno, ahora justamente lo vamos a aplicar acá. Vamos a decir que, otra vez, la función que va de E a R, etcétera, etcétera, vamos a definir que f es convexa en D si solo si la forma cuadrática asociada es semidefinida positiva. ¿Qué significa eso? Si la forma cuadrática te da mayor o igual a 0, es porque la forma es semidefinida positiva. Ahora, ese que está ahí, esa forma, este h, ¿a qué hace referencia? Este h, ¿a qué hace referencia? Tema que vimos la clase pasada. Al hessiano, ¿no? O sea, nosotros vimos que el segundo diferencial de la forma cuadrática era una matriz hessiana. ¿Por qué? Porque eran derivadas segundas. Si el signo de ese segundo diferencial asociado a qué? A estudiar la matriz hessiana te da que encontrás que el signo de esa forma cuadrática es semidefinida positiva, entonces, ¿qué podemos decir? El segundo diferencial es mayor o igual a 0. Eso implica que la función es convexa. Ahora bien, ¿qué pasa si el segundo diferencial, o sea, si esa forma cuadrática me da menor o igual a 0? Dijimos que cuando una forma cuadrática era semidefinida negativa, eso implicaba que el segundo diferencial de la función asociado a ese proceso de diferenciación te daba que dentro del estudio de la matriz hessiana se cumplían las condiciones en las cuales te daba que el signo era menor o igual a 0. ¿Qué sucede en ese caso? La forma cuadrática, al ser semidefinida negativa, implica que la función es cóncava.
Y si la forma cuadrática fuera definida positiva, ¿tá? Definida positiva, ya no más semi, entonces en ese caso decimos que la función es estrictamente convexa. Para que te dé definida positiva, acordate, te daba que los menores principales o los autovalores seguían un orden específico, ¿tá? Y no había ni determinante cero ni ningún escalar cero, con lo cual en ese caso, ¿qué definíamos? O qué vamos a decir ahora, que la función es estrictamente convexa. Y si en cambio la forma cuadrática fuera definida negativa, ¿tá? Eso implica que el segundo diferencial es negativo, eso implica entonces que la función es estrictamente cóncava, ¿tá? Entonces, básicamente, como les comenté antes, todas estas cosas están sacadas sobre la matriz hessiana. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando la matriz asociada a una forma cuadrática surge de un segundo diferencial, la matriz esa termina siendo una matriz hessiana. Eso fue mi última clase de la semana pasada. O sea, todo lo que di, perdón, del lunes. Todo lo que di el lunes era para estudiar esto. O sea, no es que lo di porque tenía ganas de levantarme a las 7:30 y hablar solo con la computadora. Se los di porque básicamente era lo que teníamos que aplicar acá. Ese hessiano, esa matriz hessiana ahora me va a dar la forma en la cual tengo de estudiar la concavidad o la convexidad de una función, como método alternativo al método gráfico, porque de nuevo el método gráfico es muy, pero muy limitado. Entonces, bueno, vamos a ver algunos casos. Bueno, acá hay algunos casos que propone de ejemplo y después vamos a ir directamente a las funciones que les di la clase pasada. Fíjate, acá propone la función f raíz de x. La función f raíz de x es la misma función que viste hace un rato que te mostré con x a la alfa, ¿no? X a la a. X a la a te dije que era una función estrictamente cóncava cuando a estaba entre qué valores. Lo vimos hace 15 minutos. Cuando tuvimos la función x a la a, dijimos que esa función era estrictamente cóncava para valores de a entre 0 y 1, porque básicamente te queda un a, por ejemplo, de 0,5, que es este. Y después dijimos que cuando a era mayor a 1, la función me quedaba estrictamente convexa. Y cuando a era 1, era lineal. Bueno, un ejemplo de eso que vimos hace 15 minutos es que a valga 0,5. Si a vale 0,5, x a la 0,5 es raíz de x. Y raíz de x es una función estrictamente cóncava. ¿Qué te diría un profesor de análisis 1 que tenías que hacer para probarlo? Hacías la derivada segunda. ¿Qué te da la derivada segunda? Esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo que la derivada segunda de esa función es esta? ¿Qué me queda? ¿Sí o no? ¿Me están siguiendo? Sí, Bueno, ahí aplicaste el criterio para una función sola, digamos, que va de R a R. El tema es qué pasa cuando tenés una función como esta. ¿Qué habría que hacer acá? Según el criterio que vimos hace un rato, que era el criterio del signo de la matriz hessiana, o sea, del signo de la forma cuadrática, hay que armar la matriz hessiana. ¿La matriz hessiana qué es? La matriz constituida por las derivadas segundas. Esta es una función que es aditivamente separable, que significa que no tiene efectos cruzados. Ahora, otra cosa más. Ustedes se dan cuenta que esta es una forma cuadrática, ¿no? ¿Se dan cuenta que esta es una forma cuadrática a priori? Y que vamos a sí, buscar sí. vamos a buscar su segundo diferencial, que también será una forma cuadrática, pero va a ser una forma cuadrática en los diferenciales. ¿Tá? El ejemplo 5 cumple dos condiciones interesantes, y es que la función en sí misma es una forma cuadrática, y las derivadas, el segundo diferencial también lo va a ser. Entonces, hagamos el primer diferencial de f. El primer diferencial de x, de f, que sería 2ax1 más ¿cuánto? 2bx2, ¿sí o no? Ese sería el primer diferencial. Sí, Pablo. Sí. Busquemos las derivadas segundas. La derivada segunda de 2ax1, ¿qué me da? 2a, que sería mi f de x1, 1, iría acá. Las cruzadas son 0, y ahora hagamos la segunda derivada en x, 2, me va a quedar 2b. La primera era 2bx2, ahora 2b. Con lo cual, las derivadas segundas que forman parte del segundo diferencial, acomodándolas en la matriz hessiana, me determinan la matriz asociada a la forma cuadrática constituida por el segundo diferencial de ¿qué? De esa función. Bueno, como tengo a y b, ahora todo esto va a depender de los valores que adopten a y b. Entonces, acá les da todas las reglitas
para las cuales puedo definir la función. La primera, si A fuera positiva y B fuera positiva, ¿qué me queda? Primer menor principal positivo, segundo menor principal positivo, que sería 2A positivo, y 2A por 2B me da positivo. Cuando tenías eso, ¿qué quería decir? Si todos los menores principales tenían signo positivo, o lo mismo, si todos los autovalores tenían signo positivo, ¿tá? Hay gente esperando, bueno, me olvidé, qué sé yo, tanto de... no sé dónde está esto. ¿Qué implicaba eso? Que la forma era definida positiva. Si la forma es definida positiva, entonces el segundo diferencial asociado a esa función 5 es positivo, cualquiera sea el valor x1 y x2 que yo evalúe. Conclusión, si A fuera positivo y B fuera positivo, estoy tratando de hacer ingresar a la gente, eso implica que para AB positivo, la función es estrictamente convexa. Bueno, hay varias formas también de buscarlo. Acá le está dando todo lo demás. Por ejemplo, A negativo, B negativo, ¿qué me da? Si A fuera negativo, primer menor principal, ¿qué me da? Negativo. Y si B fuera negativo también me queda negativo, y negativo por negativo me queda positivo. ¿Estamos de acuerdo? Como me queda negativo, negativo por negativo positivo, primer menor principal negativo, segundo menor principal, ¿tá? Primer menor principal negativo, segundo menor principal positivo. ¿Por qué? Porque 2A por 2B, siendo A negativo y B negativo, me da positivo. ¿Qué significa eso? Los menores principales alternaron el signo, comenzando con menos y el segundo con más. ¿Qué quiere decir eso? Esta forma cuadrática para este caso sería definida negativa. Ahora bien, si la forma cuadrática es definida negativa y esta forma cuadrática proviene de diferenciar por segunda vez f de x1 y x2, eso me está diciendo que para esos valores de AB la función sería estrictamente cóncava. Menores principales alternando el signo, ¿tá? Segundo diferencial negativo es estrictamente cóncava. Bueno, así pueden seguir viendo. Después les está planteando casos en los cuales es semidefinida y en un caso donde es indefinida. ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, Pablo, una pregunta. Sí. Para que sea definida negativa, ¿empieza por positivo y el segundo tendría que ser negativo? No, definida negativa comienza de un menor principal negativo y empiezan a alternar a partir de un valor negativo. Menos, más, menos, más. Ok. Y si la primera es 0 y la Si segunda la es primera es positiva, 0, ahí vamos a hacer lo siguiente. Si la primera es 0, vamos a suponer que es indefinida. ¿Está? ok, porque en ese caso la segunda siempre sería positiva. Si fuera positiva o negativa, sin ser No, pará. estrictamente. Si acá tuviera 0, decís vos. Claro, digo, si 2, claro. No, si 2A te da 0, ya fue. Y 2B es positivo. No, acordate que No, está bien. No, está bien, perdón, tenés razón. Los semi, para nosotros todo lo que era semi implicaba que el determinante general te daba 0, pero el primero Está nunca bien. podía ser 0. O sea, Está acá bien, listo, tenés listo. dos formas. Acá tenés menos más, más Sí, sí. más, menos 0, más 0. ¿Me entendés? Bien. Cuando es menos Sí, 0, sí, sí. semidefinido negativo. Cuando es más 0, semidefinido positivo. Y si te queda cualquier otra cosa, es indefinido. Bien. Bueno, Gracias. esta que está acá, mírenla ustedes. Yo la voy a hacer ahora distinta. Esta se las voy a dar como tarea, porque ahora se las voy a mostrar. Esta es la Cobb-Douglas que yo le di la clase pasada. Pero, esto necesito que lo vean. No lo voy a andar haciendo ahora yo, porque realmente me estoy dando cuenta que es perder el tiempo, porque lo pueden hacer ustedes. Este es el análisis o el estudio fundamental que tienen que ustedes estudiar para una Cobb-Douglas. Es una función al estilo x1 a la A, x2 a la B. ¿Qué tienen que ver? Lo que está demostrado acá, y ahora se los voy a mostrar yo también por otro lado. La Cobb-Douglas únicamente queda definida como una función estrictamente cóncava cuando la suma de A más B, cuando la suma de A más B está entre 0 y 1. ¿Está? O sea, fíjense, eso les pido que lo vean. Solo cuando A más B está entre 0 y 1. Cualquier otro valor me va a dar que esa función Cobb-Douglas es cóncava o incluso cóncava y convexa a la vez o incluso hasta indefinida. Acá van a ver semidefinida negativa, definida negativa, ¿está? Ahí van a ver todas las propiedades. Yo ahora se los voy a mostrar de otro archivo. O sea, yo voy a salir ahora de acá y voy a abrir otro archivo
justamente para estudiar esto. Sí. ¿Una duda? Sí, bajen los audios, porque la verdad que yo sé que es aburrido, pero me escucho gente bostezando y la verdad que me deprime, porque para eso me quedo durmiendo yo también. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Están viendo la pantalla esta ustedes o qué están viendo ahora? No, no estamos viendo la pantalla. Ahora voy a cerrar entonces, voy a volver a abrir, voy a volver a compartir pantalla. Cerré la pantalla, ¿qué están viendo? ¿Ustedes están viendo mi pantalla o qué? No, ahora ¿Qué están estamos viendo? viendo tipo normal, o sea, nada, Nada. Bueno. no. Me están viendo a mí nada más. Estoy abriendo un PowerPoint, ¿no lo ven ahí? ¿Ven el PowerPoint? No. Está bien, entonces pará, tengo que volver a... Es que no está compartida la pantalla de vuelta. Sí, ya sé, ahí voy, sí. Se cerró. A ver. Es que se cerró esto, no sé por qué está tildado ahora la máquina. No está compartida la pantalla, no sé por qué. Yo estoy viendo... A ver. Tengo tildada la... No me deja compartir pantalla, no puedo abrir acá, no sé qué está pasando. Ahí está. Ahora sí. Ahora ven ustedes, sí. Están viendo la pantalla, ahora sí. ¿No? Sí, ahora sí, Pablo. Listo. Ahí vamos. Bueno, les quería mostrar este caso de un ejemplito para buscar concavidad y convexidad con los dos criterios en funciones que les di la clase pasada. A ver. Listo. Bueno, ahí vamos. Uy, siguen en sala de espera. ¿Por qué no llegan más temprano? Ahí está. Ahí está. Bueno, acá van a tener que hacer un poquito de imaginación porque está en manuscrito esto. Acá les planteo, lo primero que planteo ahí es la función que va de R2 a R. La función que vamos a estudiar es la de x a la 1 medio por y a la 1 medio. ¿Se acuerdan que les dije en la clase pasada que hagan el estudio de esta función? ¿La ven acá? ¿Sí o no? Sí. Díganme alguno. Bien. Supongamos que yo quiero estudiar esta función, desde ya les digo, es cóncava, pero no estrictamente cóncava. O sea, la Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala que vos veías en micro o en análisis 2, que era raíz de x por y, que es esta, es cóncava, pero no estrictamente cóncava. Y vamos a probarlo. Yo acá probé, o lo vamos a probar en 2 puntos. Ponele que vos querés ver qué pasa con esta función entre 2, 2 y 4, 4. O sea, yo tengo una primer coordenada que es el punto 2, 2 y la segunda coordenada que tengo el punto 4, 4. Es como tener en x 2, en y 2 y combino linealmente a otra coordenada cartesiana que es la coordenada 4, 4. Yo quiero ver qué miércoles le pasa a esta función entre 2, 2 y 4, 4. Recordemos que 2, 2 y 4, 4 son dos puntos del plano XY. Yo quiero ver qué pasa con la función. La función es f, está en el otro eje.
Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar las propiedades o la definición de concavidad. Si yo me parto en un escalar de 0,5, imaginemos que primero partimos de un escalar de 0,5. ¿Qué tendríamos que hacer? Combinar linealmente 2, 2 y 4, 4. Si yo combino 2, 2 y 4, 4, ¿qué hago? 0,5 por la coordenada 2, 2 más 0,5, 4, 4, ¿que cuánto me da? 3, 3. ¿Hasta acá vamos bien? 3, 3 está entre 2, 2 y 4, 4. O sea, no hay que ser muy ducho para darse cuenta de eso. Ahora, ¿qué hago? Yo quiero ver cuánto es la imagen de la combinación lineal. O sea, ¿qué tendría que hacer? F de 3, 3, que es la combinación lineal, la coordenada cartesiana que está entre los dos puntos. Si hago F de 3, 3, ¿qué estoy haciendo? Raíz de 3 por raíz de 3, ¿no? Estoy aplicando 3 de 3 acá. ¿Sí o no? ¿Estamos bien ahí o no? Sí, sí, perfecto. O sea que me queda raíz de 3 al cuadrado, que ¿cuánto te da? 3. O sea, la imagen de la combinación lineal entre el punto 2, 2 y 4, 4 te da 3. Acordate que es una función que va de R2 a R. Ahora, ¿qué hago? Ahora combino linealmente las imágenes. O sea, ahora tengo que hacer alfa por f de x1 más 1 menos alfa por f de x2, que es el otro punto. O sea que tengo que hacer 0,5 por la raíz de 4. ¿Por qué la raíz de 4? Porque es la raíz de 2 por 2, ¿no? O lo que es lo mismo, raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2, raíz de 2. ¿Está bien? 0,4 es raíz de 2 por 2. Por 0,5 que da más 0,5 por la raíz del otro punto. ¿Que cuánto es? Como dijimos, 4 a 4 es la raíz de 16. Esto es la combinación lineal de las imágenes, o sea, la combinación lineal de la función en el punto 2, 2, más la combinación lineal, la combinación, la ponderación 0,5 por la raíz del punto 4, 4. ¿Cuánto da esto? 3. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estamos viendo ahí? Que la imagen de la combinación lineal y la combinación lineal de la imagen me está dando lo mismo, o sea que en definitiva veo de que esto es igual. Ahora, ¿qué pasa? Esto puede ser debido a qué? A que la función es cóncava y convexa a la vez, o a que la función es cóncava. Tenemos que ver eso. Bueno, pueden hacer lo mismo ustedes para el punto 4, 4 y el punto 6, 6. Háganlo igual. Pero bueno, como a mí me queda la duda de lo que pasa con esta función, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recurrir al criterio de la matriz hessiana, o sea, el criterio del signo de la forma cuadrática. ¿Qué hay que hacer? Derivadas segundas de esta función. Las derivadas segundas de esta función, ¿cuáles son? Bueno, la derivada segunda de f respecto a x es ¿qué? Es esto que está acá. Menos 0,5 por x a la menos 3 medios por y a la 1 medio. Les pido que hagan esta derivada, no es difícil. La primera derivada es 1 medio x a la menos 1 medio por y a la 1 medio. La segunda es menos 1 medio. Perdón, la segunda es menos 1 medio por 1 medio y me da menos 0,25, ¿no? Menos 1 medio por 1 medio es menos 0,25, x a la menos 3 medios por y. Bueno, hago las 4 derivadas, que en realidad son 3, y las ubico dentro de ¿qué? ¿De la matriz hessiana? ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende? Bueno, calculamos los menores principales para ver qué está pasando con esta función a partir del criterio de menores principales o de autovalores. Armes como armes la función, el primer menor principal, el h1, te va a quedar siempre negativo. O sea, ya sea que vos empieces con f de xx o que empieces con f de y, te va a quedar un valor negativo. ¿Por qué? Porque es menos 0,25 por x a la menos 3 medios por y a la 1 medio. Fíjate que ninguna potencia te puede dar un número negativo. O sea que x a la menos 3 medios e y a la 1 medio siempre te va a terminar quedando un número negativo. ¿tá? Recordemos que la función es x por y raíz. O sea que x no puede ser, no puedo tener valores de x y de y negativos. Entonces, para todo x y positivo, el primer menor principal siempre te va a dar ¿cuánto? Negativo. Ahora bien, ¿qué me da el segundo menor principal? Esto se los dejo también como tarea. El segundo menor principal es hacer el determinante. Cuando vos hagas el determinante, tienen que demostrar que les da 0. O sea, el determinante de esa matriz te da 0.
Entonces, teniendo el primer menor principal negativo y teniendo el determinante 0, ¿a qué podemos llegar como conclusión respecto al signo de f de xy, cualquiera sea el punto donde lo evalúo? Fíjense que yo ni siquiera lo estoy evaluando en 2, 2, 4, 4. Este segundo criterio, que es la prueba con la matriz hessiana, la estoy evaluando en cualquier valor del dominio de la función. O sea, cualquiera sea xy positivos, la forma cuadrática esta me está dando semidefinida negativa. Primer menor principal 0, negativo, segundo menor principal 0. Conclusión, esta forma o esta función, que es o cómo es, cóncava, convexa, estrictamente cóncava o estrictamente convexa. ¿Qué me está dando? Sí, ¿qué me está dando? Díganme, ¿qué te está dando eso? Estrictamente cóncava. No, cóncava. Cóncava. Por eso cóncava. Estrictamente cóncava me tendría que haber dado menos más. Y fíjate que el segundo menor principal me está dando 0. Sí. Entonces, primer menor principal negativo, segundo menor principal 0, se cumplen las condiciones para la concavidad y no la estricta concavidad. Pero fíjate que eso lo estaba sospechando antes. ¿Cómo sospechabas esto antes? ¿No veían acaso que la imagen de la combinación lineal y la combinación lineal de las imágenes me daban lo mismo? El tema es, ¿qué pasa? Me están dando lo mismo, con lo cual yo puedo tener una función lineal, y no la tengo. Es una función que es cóncava. ¿Qué significa? Que tiene tramos lineales, y los tramos que no son lineales son cóncavos. O sea que, en el caso en el plano de R, lo que vimos hoy al principio de la clase, tengo pedacitos del segmento que están totalmente sobre la función, y otros pedazos del segmento que están por debajo de la función. ¿Está? Bueno, vamos ahora a esta función. Esta función es la que yo les dije, ¿se acuerdan? Que está en el libro. Que les dije, la vamos a ver después porque yo se las hice un poquito más clara. La función esa es la que el libro te da, que probamos que x por y te daba indefinida. Vamos a probar de que x por y es indefinida. A ver, uno más o menos se da cuenta, ¿no? Si uno le va dando valores a x por y, ve que para valores positivos de x por y, x crece crecientemente, pero para otros valores, no. Entonces tenemos que hacer la prueba. Yo acá hice la prueba para dos coordenadas cartesianas distintas, que es lo mismo que hace el libro, pero yo lo hice más compacto, y probamos cómo se cumple la indefinición, o sea, se cumple la característica de una función indefinida, que a veces es cóncava y a veces es convexa. ¿Está? Entonces, empecemos con el punto 2, 2, 4, 4 y el escalar 0, 5. Yo quiero ver qué le pasa a esta función, igual que como hice antes con la Cobb-Douglas, ahora en el punto 2, 2 y 4, 4. O sea, para valores positivos de x y de y. ¿Ya? Noten que x por y, el dominio de x por y es todo R2. O sea, x puede ser positivo, negativo, y puede ser positivo, negativo. No hay restricciones. Entonces tengo que estudiar todo el dominio. Bueno, si busco el dominio positivo, combinando linealmente x1 y x2, otra vez obtengo el punto 3, 3, el mismo que obtuve antes. ¿No? Lo mismo de antes. Entonces, ¿qué es lo que hago? F de 3, 3. F de 3, 3, ¿qué me da? 9. ¿Qué hago ahora? Veo cuánto vale la combinación lineal de la función x por y entre el punto 2, 2 y el punto 4, 4. ¿Qué hago? 0,5 por f de 2, 2 más 0,5 por f de 4, 4. ¿Qué es hacer cuánto? 0,5 por 4, porque 2 por 2 es 4, más 0,5 por 16, porque 4 por 4 es 16. ¿Cuánto obtengo? 10. Conclusión. Entre el punto 2, 2 y el punto 4, 4 y un escalar alfa, que sería el lambda del libro, de 0,5, ¿qué obtengo? Las condiciones que me dicen que la función es estrictamente ¿qué? ¿Qué me está dando ahí? Dale que quiero terminar, chicos. Quedan 2 minutos y pico, 2 minutos y medio. ¿Qué me da ahí? 10 es mayor a 9, o sea, la imagen, sí, la combinación lineal de las imágenes está por arriba de la imagen de la combinación lineal. O sea que me está diciendo que para esos dos valores la función es estrictamente convexa. ¿Sí o no? Convexa, sí. Bueno, estrictamente convexa, porque me da mayor. Ahora, imagínate que combino linealmente 2, 2 y menos 4, 4 con el escalar alfa 0, 5. Cambié una coordenada de un valor. ¿Qué me da? Cuando hago esos cálculos, les pido que lo miren en su casa, obtengo que la imagen de la combinación lineal me da menos 3. Y la combinación lineal de las imágenes, acá he hecho esto, me da menos 6.
Menos 3 es mayor a menos 6, con lo cual para esos valores y ese escalar me da lo inverso. Ahora digo, la función es estrictamente cóncava, porque menos 3 es mayor a menos 6. Conclusión, yo ya estoy sospechando de que esto es indefinido. ¿Qué hago para probar de que es indefinido? Armamos, ¿qué? La matriz hessiana. Si armo la matriz hessiana, esta matriz hessiana ya me está dando indefinida. Y vuelvo a lo que alguien me preguntó hoy, al principio de la clase. Fíjate, las derivadas segundas de f respecto a x y f respecto a y me dan 0. Pruébenlo. La derivada de f respecto a x me da y. La derivada segunda me da 0. O sea que es 0. Y las cruzadas me dan 1. Con lo cual, esta función es claramente indefinida. Con lo cual, lo que mostraba antes gráficamente lo verifico acá. ¿Qué significa? Si analizo todo el dominio de la función, obtengo que la función en todo el dominio es indefinida. Lo que veía antes. Está definida en ciertos lugares, pero si la analizo en conjunto, no. Bueno, por último, me queda un minuto. Acá hice una función logarítmica. Acá hice la función 0,4 por el logaritmo de x por y, y están hechos los valores de manera tal de que prueben de que esta función es estrictamente cóncava. Este es un tema que vamos a ver el lunes. Les voy a mostrar cómo las funciones logarítmicas se caracterizan por ser todas estrictamente cóncavas, ¿tá? Entonces, bueno, repasen esto, miren lo del libro. Vamos el lunes a hacer alguna aplicación económica y después tenemos que ir ya a extremos. Yo hoy les estoy mandando el material de la parte 2 del libro de Bernardello. Y bueno, esto lo tienen ya. Este apunte se los di, este manuscrito. Así que lo tienen que tener. ¿Tá? ¿Alguna pregunta? Me quedan algunos segundos nada más. A ver, ¿qué están poniendo ahí? Profe, es cóncava y convexa entonces, ¿no? Tipo Anterior, ambas. indefinida. No, la anterior es indefinida. Bueno, sí, es Ah, cóncava. Está ok. bien, si es